Bueno, pues daros la bienvenida en primer término a todos los que estáis aquí presentes y a todos aquellos que después tendrán la oportunidad de participar eh, de esta conferencia a través de las redes sociales y que a los que os invitamos a seguir este curso que hoy vamos a iniciar. Es bien cierto que, bueno, hace ya unos meses atrás que iniciamos un estudio al respecto de la revista Espírita, presentamos algunos aspectos de la misma, hablamos un poquito de su importancia y de una manera, bueno, no siguiendo un orden secuencial, pues estudiamos algunos artículos a colación de los estudios que veníamos haciendo aquí en el Centro Espírita León Denis. Pero siendo conscientes y conociendo la importancia que la revista Espírita tiene en cuanto al valor que aporta y además del cual se nutre el propio cuerpo doctrinario, ¿no? La revista Espírita, como muy bien nos va a explicar nuestro invitado hoy, va a nutrir de elementos de estudio a los 5 libros de la codificación, siendo parte fundamental de ellos, decidimos iniciar este estudio ya así secuencial, comenzando por la revista Espírita de 1858 y acompañando a Kardec, ¿no? Como Joao nos va a explicar en este trabajo hercúleo y magnífico que hizo, recopilando artículos, recopilando cartas, recopilando todas aquellas informaciones que podían servir como base de estudio. Y es por eso que hoy tenemos aquí a Joao González. Él tiene un programa dedicado exclusivamente al estudio de la revista Espírita y hemos creído muy importante y fundamental que él, como un gran conocedor, un gran estudioso de la revista Espírita, tuviera bien explicarnos, exponer el porqué de la importancia de este estudio, el porqué de la importancia de la revista Espírita para, mm, como digo, nutrirnos, completar y comprender también la evolución del propio Kardec a lo largo de estos 12 años, ¿no? En los que él está trabajando minuciosamente en estas publicaciones. No me voy a entretener más, vamos a comenzar este estudio a partir de ahora. Todos los jueves últimos de mes tendremos la oportunidad de estudiar un artículo, de desmenuzar un artículo de la revista Espírita, muy importante para nuestro conocimiento. Así que, Joao, adelante cuando tú quieras. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, pendiente del tiempo en que nos vean las personas que vengan a ver este vídeo más tarde. Y bueno, encantado de estar de nuevo con vosotras y vosotros. Es un placer y os agradezco mucho la confianza que me confieren para hablaros de este tema. Bueno, la revista Espírita, en mi opinión y en opinión de otras personas que estudian en la revista Espírita también conmigo a través de los canales que voy administrando en YouTube y Facebook, un estudio semanal que Valle hizo el favor ya de hablar. Por cierto, hubo uno ayer por la noche. Eh, en nuestra opinión, es la más grande de las 11 obras de la codificación fundamental. Entonces, hablar de la importancia de su estudio requiere que se reconozca primero cuál es la importancia para la formación. La formación que empieza por ser el estudio y tras uno que ya se entere y pueda pasar conocimientos a otro, enseñe. Y claro, en un segundo momento vamos a mirar lo que hay ahí en la revista Espírita en un breve repaso. Empecemos por la formación. Bueno, la formación es lo que da paso
primero a que nosotros sepamos para nosotros con conocimiento propio, antes de nos metermos a enseñar a otros. Así que la base para todo eso, para nosotros estudiarmos y secuencialmente enseñarnos a otros, es la codificación fundamental. La codificación fundamental, queridos amigos, son 11 obras. Esta que vemos aquí, 11 títulos. Quien no lo dice es justo Kardec aquí, en este catálogo racional para se fundar o formar una biblioteca espírita, que por cierto fue una de las últimas cosas que Rival, con su seudónimo de Kardec, escribió en su última encarnación y además en la revista Espírita, porque esto es un anexo, venía adjunto al último de los 136 periódicos que constituyen la revista Espírita, lo de abril de 1869. Por cierto, en este programa que hago todas las semanas a los martes, hemos tratado de este tema justo ayer, si queréis, con el título de Librería Espírita. Bueno, en este catálogo, Kardec, que se sabe que históricamente había escrito con los espíritus 32 títulos distintos entre 1857 y 1869, decidió elegir de esos 32 títulos los que él consideraba importantes para se estudiar, para se formar a otros en espiritismo, para se constituir una biblioteca espírita. Y en este catálogo que está constituido de 4 partes, justo en la primera tenemos codificación fundamental y están listadas estas 11 obras que aquí vienen. Una de ellas es la revista Espírita, ya viene de ahí la segunda. Aquí la vemos cronológicamente y también vemos ya con una estrellita, hay 3 estrellas distintas, unas verdes, unas amarillas y otras rojas. Las verdes son las 3 obras de iniciación. Las amarillas son las 5 obras de naturaleza básica y las rojas son las 3 obras de naturaleza especializada. Una de ellas es justo la revista Espírita. Así que podremos verlas desde una forma que justifique de alguna forma la definición del espiritismo de filosofía y de ciencia, que ciencia, todas las ciencias son filosofía, nacen como filosofía, pero hay algunas obras aquí que son de una forma más referencial filosóficas y otras que se ha podido dar paso a la comprobación, a la experimentación y eso nos trae una seguridad añadida a nuestro conocimiento, también la tenemos aquí. Y tenemos por unos circulitos verdes para las filosóficas y amarillo para las científicas. La revista Espírita, por cierto, una de orden científico. Si las metemos en 3 subgrupos con estas características, tenemos las 3 primeras de iniciación, cronológicamente, tenemos en la línea de abajo las 5 de naturaleza básica y de nuevo arriba, empezando por la revista Espírita, Viaje Espírita 1862, Caracteres de la Revelación Espírita, las 3 de forma especializada. Bueno, ¿dónde viene la importancia de la revista Espírita, que es la más grande de ellas? ¿Vale? 12 años ha tardado a construir las otras. Bueno, en un año han salido 12 volúmenes. Si lo vemos por libros, 12 volúmenes. Las otras, monovolúmicas. ¿Vale?
¿Dónde viene esa importancia? Bueno, esa importancia viene incluso de la necesidad de estudiarla, cómo estudiar espiritismo, y es el propio Kardec que nos lo enseña en el libro de los medios, primera parte, nociones preliminares, capítulo 3 del método, al final. El libro de los medios salió en 1861, ya veremos más adelante de nuevo, y en 61, cuando solo existía el libro de los espíritus, revista espírita, y es el espiritismo, él nos da unas pautas de cómo estudiar. Bueno, pero vamos a pensar por nosotros. Kardec, que era un pedagogo, profesor, le encantaba enseñar, al componer toda la codificación, los, los libros, toda la codificación, ha decidido en algún momento, en algunos años, ha decidido publicar unas obras de iniciación. Si fuéramos nosotros, ¿para qué crearíamos obras de iniciación? El buen sentido nos dice, para iniciar, ¿verdad? Pues justo, es eso mismo, es para iniciar, es para iniciarnos, ¿vale? Pero como hay tres, ya se podría preguntar, pero entonces empiezo por cuál. Vamos, de nuevo con nuestro buen sentido. Cualquier autor escribe una mejor verdad, con mucho más conocimiento, mucho más seguridad, cuantos más años pasa estudiando. Entonces, es decir, que escribe una mejor verdad en una obra más reciente do que en la primera que ha escrito, con las mismas características sobre el mismo tema. Tiene sentido, ¿verdad? Por otro lado, también sé, tengo tres obras de iniciación y tengo una que tiene 20 páginas, otra 30 y otra 200, por la ley del menor esfuerzo, intento empezar por la más sencilla y a ver si me gusta y después me voy a las otras, ¿verdad? Pues aplicando esos dos criterios sobre las tres obras, nos sale justo esta secuencia de las tres de iniciación. Se debe empezar por el resumen de la Ley de los Fenómenos Espíritas, que fue publicada en 1864, la más reciente de todas. Por cierto, también la más simple, la más pequeña, son 20 páginas. Se lee esta noche, si queréis, ¿vale? Después, pasar para el espiritismo en su expresión más simple, que ya es de 1862, más antigua, pero también ya es más completa, bueno, no es completa, pero es más voluminosa, ¿vale? Ya son 30 páginas y por fin pasar a la primera de todas, que es el espiritismo, que fue escrita en 1859, pero amigos, son 200 páginas, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto es el A, E, I, O, U, A, B, C, D del espiritismo. Es por estas obras que se debe empezar. Y es Kardec que nos lo dice. Como os he contado, en el libro de los medios, capítulo 3, al final, él escribe sobre el método de estudiar. Y allí nos dice que en 61, que solo existía el libro de los espíritus, de estas tres solo existía, que es el espiritismo de 59, y existía la revista espírita, él dice así, empezad por, ¿qué es el espiritismo? No ha dicho para empezar por el libro de los espíritus, hay muchas razones para no empezar por el libro de los espíritus, si queréis empezar bien. Pues empezad por qué es el espiritismo, tener una idea, tener ideas ya bien trabajadas, bien solidificadas. Y entonces, después él no podría hablar del resumen de la ley de los fenómenos espíritus y del espiritismo en su expresión más simple, porque estaba en el futuro. Vamos, él estaba escribiendo en 61, en el libro del mes 61. Estas dos todavía no estaban ni siquiera pensadas, creo yo. Pero nos está dando la pauta inicial. Hay que empezar por las obras de iniciación, ¿vale? Y después sigue él en ese método. Él dice, después de qué es el espiritismo, sí, entonces
coged el libro de los espíritus. Muy bien. Y después del libro de los espíritus, él dice claramente, sacad de la revista espírita y por temas, id buscando ese tema en las otras obras. Así que la propuesta de estudio que Kardec nos ha dejado es esta. Tiene una parte secuencial, obras de iniciación, libro de los espíritus, y tras esta parte secuencial es una parte dirigida por la revista espírita, por los temas que están en la revista espírita, y que entonces se va a buscar a las otras. Estáis a ver la importancia pedagógica que Kardec atribuyó a Revista Espírita. ¿Y por qué? Porque en la Revista Espírita encontramos todos, sin excepción, todos los temas que podemos encontrar en las otras 10 y más, aún más, temas que él no eligió para poner en las otras 10. Y es, por cierto, la más grande, 136 meses. 11 libros más 4 periódicos. Creo que está demostrada la importancia del estudio de la revista espírita. No vamos a pasar a la enseñar, no tenemos tiempo, pero es una reproducción. Se debe construir cursos de iniciación, elemental, con iniciación con base en las obras de iniciación, elemental con base en el libro de los espíritus, sistémico, cursos sistémicos basado ya en la revista espírita y las otras, estudiando las otras, y al final, quien quiera partir para el laboratorio espírita, la parte experimental, entonces revista espírita y libro de los medios. Vamos entonces a ver qué hay aquí en esta obra maravillosa. Bueno, vamos a verla, vamos a intentar pasar un repaso por la revista espírita, partiendo en 3 épocas, en 3 conjuntos a lo largo de los años. Estos 3 conjuntos los vamos a dividir basado en las 3 oficinas redactoriales que existieran. Ha tardado 12 años y Kardec fue cambiando de oficina. Y bueno, como os hemos dicho, él se responsabilizó desde la primera, enero de 1858, hasta abril de 1869. Son 136 periódicos, revistas, que él al final de cada año, para facilitar la vida a los estudiantes de espiritismo, a los investigadores, él encuadernó las 11 de cada año y así que aparecen 11 libros, 11 volúmenes o 12, vale, en realidad son 12, pero para la codificación fundamental solo cuentan del 12º del año de 1869, solo cuentan las primeras 3 revistas, enero, febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque Kardec murió en 31 de marzo de 1869. Así que él empieza un primer periodo cuando la oficina coincidía con su casa, digamos que es un periodo de la instalación del espiritismo que va desde enero de 58 a julio de 60, siempre desde su casa, era la oficina de la revista espírita. Después cambia, su casa era en la Rua de los Mártires 8 en París. Después cambia en agosto de 60 y hasta marzo de 69, él cambia la oficina para pasaje, pasaje 59, ¿vale? Pasaje de Santán 59, y es aquí en esta foto donde se ve. Y además es ahí que él muere, entregando 2 ejemplares de la revista Espírita en 31 de marzo de 69. Y por fin, él tenía todo ya previsto para, a partir de 1 de abril, cambiar una vez más la oficina de la revista Espírita para la Rua de Lille 7. Y claro, consideramos que la de abril ya se ha producido estando ya la oficina ahí
bajo el mando de su viuda, Amélie Baudet. Vamos aquí al primer periodo. El primer periodo son estos años, ¿vale? De enero de 58 a 60. La oficina en la Rua de Mártires 8, donde Kardec vivía. Hay 31 meses ahí, 31 periódicos que con volúmenes, hay 2 volúmenes de 24 y más 7, ¿vale? Porque fue hasta julio de 60. En este periodo de la iniciación del espiritismo se destacan, por ejemplo, en esa forma de estudiar que Kardec nos enseñó, vete a un tema y ahora dale la vuelta a ver por dónde están en las otras y tal. Y en la revista Espírita se encuentran todas. Por ejemplo, en 58, 57 había salido el libro de los espíritus y la segunda, en términos cronológicos, de las 11 es justo la revista Espírita, que empieza en enero de 58. Y ahí por julio de 58 sale este libro, esta obra, que no pertenece a las 11 de la codificación fundamental, pertenece a las 32 históricamente producido, que es sustituida por el libro de los medios de 61, pero es este manual primero que las instrucción práctica para las manifestaciones espíritas, que con una portada que, bueno, existe aquí en Portugal, pero se puede descargar de internet, todos esos libros están libres de derecho. Aquí la tenemos. Este libro, uno de los temas más interesantes que está en este libro, que ya venía también en el libro de los espíritus y que se vuelve a hablar en libros de los medios y va siendo usada a lo largo del tiempo en toda la codificación, es la escala espírita, ¿os acordáis? Las clases, las órdenes de las clases, empezó por ser 3 órdenes y 9 clases y más tarde 10 clases. Pues justo en febrero de ese año 1858, si desde ahí al listado de los temas que están ahí de resumen en el sumario para febrero, ves justo la escala espírita. Pues podéis seguir por ahí y entender después lo que pasó para la escala, para este libro, las manifestaciones prácticas, instrucciones prácticas, y ver cómo hubo una evolución desde el libro de los espíritus entre primera y segunda edición, cuando cambia de 9 clases para 10 clases. Bueno, ¿ves para qué sirve la revista espírita? El año siguiente, 1859, ¿os acordáis que fue el año que salió la primera obra de iniciación que debemos estudiar en tercer lugar? Fue ¿qué es el espiritismo? Pues también la encontramos justo en la revista espírita. Kardec siempre utilizaba la revista espírita también como un, un periódico donde anunciaba las nuevas obras que iban a salir. Así que él, en junio de 1859, si buscáis el sumario y de saber intervención de la ciencia en el espiritismo. Y ahí ves justo un resumen de que él pensaba que iban a ser las definiciones, las 2 definiciones de espiritismo que él nos deja justo en esta obra, que es el espiritismo. En el preámbulo están vertidas las 2 únicas definiciones de espiritismo que él nos dice. ¿Dónde primero habló de ella? La revista Espírita. El que es el espiritismo viene enseguida, pasado un mes, él publica que es el espiritismo y utiliza este artículo, por ejemplo. Es muy común vermos artículos que están en la revista Espírita que después se trasladan a parte de obras y algunos a obras, ¿ok?
hay dos que vamos a ver hoy, que las obras fundamentales a que han dado origen son artículos completos que vienen aquí. Ya hablaremos de. Muy bien. Por fin, antes de cambiarse en 1860 a pasaje de Santán 59, aparece una cosa muy importante en la cronología de la codificación fundamental, que es el aparecimiento de la segunda edición del Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus, cuando surgió tan solo con 501 preguntas y contestaciones y 3 partes. Es con la segunda edición que aparece en 60, en marzo de 60, que por primera vez el libro de los espíritus pasa a tener 4 partes y 1018 preguntas, aunque termine en 1019 con la reimpresión de la segunda edición. No sé si fue un error gráfico o algo así. Lo que ocurre es que a 1011 desapareció. Hay 1010A y pasa a 1012. Y así que después llega a 1019, pero en realidad son 1018 temas, preguntas, asuntos, pero numeradas hasta 1019. Es un gran cambio. 3 partes para 4, más que duplicó. Eran 501 preguntas, pasó a 1019 o 1018, duplicó. Es un cambio muy fuerte. Además, es un cambio también, un cambio semántico de contenido. Si comparáis la primera y la segunda edición y de daros cuenta de 5 preguntas que cambian de sentido totalmente, 180 grados en la primera edición, él dice como sea, sí, en la segunda edición, dice no, a la misma cosa. Y claro, la revista Spirit os dejo porque todo viene ahí. Pero en marzo de 1860 tenéis ahí el libro de los espíritus, ¿vale? Segunda edición. Y él explica lo que pasa, que es esta nueva edición. Bueno, primer periodo, iniciación del espiritismo. Pasemos al segundo, consolidación del espiritismo de agosto de 60 hasta que él muere. Marzo de 69 en términos de revista espírita. Bueno, tenemos estos años todos que vemos por aquí, ¿vale? Se traslada aquí a pasaje de Santán 59. En este periodo intermedio se han producido 104 periódicos mensuales que, con su técnica de encuadernar a cada 12, a cada año, pues han dado más 8 volúmenes, 96 periódicos y han sobrado 8 que no llegó a un más, a un volumen más, pues que da los 104. Empecemos por año de 61. ¿Os acordáis de las instrucción práctica para las manifestaciones espíritas que hemos dicho ya que va a ser sustituido cuando llega a 61? Es sustituido por el libro de los medios. Por cierto, la cuarta obra, ¿no? Cronológicamente, el libro de los espíritus, revista espírita, que es el espiritismo, libro de los medios, ¿vale? Y como siempre, él usa también la revista espírita para anunciar sus nuevas obras. Y entonces, justo en enero, Vedes, está ahí lanzado el libro de los medios y tiene una explicación que es el libro además, es usada para la introducción del libro de los medios también. Es donde él dice que a partir de ahora no se va a publicar más las instrucciones prácticas para las administraciones espiritistas una vez que
este libro las va a incorporar y va a desarrollar mucho más, con mucho más detalle. Y bueno, en este año, y en términos de la codificación, es lo que me parece también más importante. Estábamos con 4, ¿verdad? 4 obras. Llegamos a 62, es un año muy productivo para la codificación fundamental. 2 más van a aparecer, una en el inicio del año, por cierto, segunda de iniciación, el espiritismo en su expresión más simple, luego al inicio del año, en febrero. Y al final del año, esta obra maravillosa, El viaje espírita en 1862. Poca gente la lee, pero es muy importante para que quien participe en el movimiento espiritista. Tiene, tiene sugerencias cómo organizar grupos, es el informe de su viaje más larga, viaje espírita más larga, tiene cosas muy importantes. Pero en, en enero él publica, de nuevo avisa que va a salir esta obra, que fue publicada en febrero. Y ahí lo veremos. En la última línea del sumario de enero, van a ver el espiritismo y su expresión más simple. Ahí él explica para qué sirve en esta línea. Empezó con una obra de 200 páginas. Pues la gente, hombre, que no puedes arreglar un resumen más sencillo para que uno se interese, le gusta, si no gusta y tal. Y él hizo esta, que tiene 60 párrafos en su última edición y son 30 páginas. Debe de ser la segunda que estudiamos. Primero, debemos empezar por la más reciente que ya llegaremos. Y esto en el inicio del año. Y al final del año, en la revista Espírita, es publicado en noviembre, mirad, Viaje Espírita en 1862. Se sabe que Kardec hizo 7 viajes, se conoce informes que todos ellos están en la revista Espírita y este además es expandido para una obra fundamental. La considera tan importante para el movimiento espírita, para la dinámica del movimiento, entender el por qué, por qué se desarrolla, cómo se desarrolla las clases sociales, la expansión para los otros países y tal. Y él en este viaje sale de París, vuelve a París y va visitando a 20 distintas ciudades de Francia. Atiende a 50 reuniones con grupos. Hace varios discursos. Se puede ver todo aquí en esta revista. Por cierto, tiene una característica en esta obra. Por cierto, esta obra tiene una característica. Esta y la revista Espírita son las únicas que nunca han sido revisadas. Pero se entiende, la revista Espírita no podría ser revisada porque se estaba publicando todos los meses. Sí que hay artículos más tarde que vienen a dar una idea distinta de la primera, naturalmente. Cambió de opinión Kardec también, ya veremos un ejemplo también. Esa es la razón por la revista Espírita no tiene ediciones. Y el viaje espírita, porque también no tiene ediciones, porque es un resumen de un viaje. Es decir, ¿se pasó o no se pasó? No tiene una impresión filosófica sobre conceptos em, filosóficos o doctrinales. Es un reporte, pero es un informe muy importante para, como digo, para quien está involucrado en el movimiento espírita, desde los grupos a organizaciones, supragrupos que puedan incorporar federaciones o otros. Kardec nunca sugirió eso. También es bueno leer esto para que se entienda, pero las pautas están ahí, las pautas están ahí. Su opinión fue siempre grupos pequeños, ¿vale? Muy bien, 62. Pasemos a 63. Y 63 en realidad es un año en que no sale ninguna de las 11 obras de la codificación fundamental. Estamos con 6, ¿verdad? Estamos con 6 hasta ahora. Pero, por ejemplo, con una comprobación
de la naturaleza filosófica y científica del espiritismo y también de esa naturaleza que os he dicho que entre la primera y segunda edición del Libro de los Espíritus se encuentran 5 preguntas que son contrarias. Las contestaciones son contrarias a la primera edición. Naturalmente, no es una obra perfecta. Se está aprendiendo, todos estamos aprendiendo y vamos cambiando de opinión. Y uno de los cambios gordos es este. Y aquí vemos. Diferencia entre subyugación y posesión. Hasta 1863, diciembre, y se puede todavía ver Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, artículos de la revista Espírita. Él dice que la posesión no existe, porque es sinónimo de subyugación. Muy bien. Pero cuando llega aquí a diciembre de 1863, un caso de posesión, ¿ves ahí? Está subrayado, señorita Julie. Él se da cuenta de un fenómeno un fenómeno mediúnico en que esta señorita Julie es la medio y el control que el espíritu ejerce sobre ella lo convence de que se puede llamar una verdadera posesión, pero con una diferencia muy gorda, que es, no era un espíritu malo, era un espíritu bueno. Bueno, y él decía, bueno, andamos diciendo que no hay posesión, pero solo con el término subyugación, esto no cuadra, porque sí también los espíritus buenos, el medium puede prestar su vehículo físico a un espíritu bueno para un acto bueno y con el mismo nivel de control que puede hacer un espíritu malo en una subyugación sobre un medium. Entonces tenemos que revisar la idea que teníamos y a partir de ese momento, en todas las obras siguientes de las 11 de la codificación y en artículos de la revista Espírita, pasó a existir subyugación y posesión. ¿Vale? Y subyugación solamente reservada a influencia de espíritus malos. Posesión, considerando las dos, también de espíritus buenos. Muy bien, 64. 64, otro año muy productivo, como 62, dos obras también. Sale, y por casualidad, que no las hay, pero en abril, en mismo mes de abril, salen dos obras. Primero, la imitación del Evangelio según el Espiritismo. Me están escuchando bien. Imitación nació así. Va a transformarse en marzo del año siguiente en Evangelio según el Espiritismo, pero la obra nació así, con este nombre. Y luego en abril, él, como solía hacer con el anuncio de nuevas obras en la revista Espírita, él lo publica. En ese mismo mes, un poco más para el final de mes, él saca de un artículo que, mirad, abril, resumen de la ley de los fenómenos, que está en un artículo con 24 capítulos, que él consideró tan importante que al final del mes lo extrayó, encuadernó y hizo salir la última obra de iniciación, la más reciente, la más simple, son 20 páginas, empezó con 24 capítulos y hoy tiene, basada en la cuarta edición, tiene 42. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas. Bueno, 1865, hablé del cambio, ¿no? De imitación del Evangelio que pasó a Evangelio según el Espiritismo, pero en septiembre, agosto, septiembre, justo en septiembre, él habla de la publicación de esta obra. ¿Vale? Nueva obra, ¿vale? Dentro de las 11, el cielo y el infierno. Muy bien. Pasamos a 66, no hubo ninguna publicación de obras, pero hay un artículo muy interesante sobre el tema. Para los que piensan que alma y espíritu son la misma cosa, pues aquí tenéis la idea más avanzada de Kardec. Digamos, la última,
que él habló sobre este tema para clarificar lo que venía en el libro de los espíritus. Todavía viene, pregunta 135 y 186, que tiene allí una confusión, que consideran que alma y espíritu es la misma cosa, porque nosotros no teníamos un vocabulario suficiente para entender la diferencia y tal, y él por 5 veces después, en 4 distintas obras, 2 veces aquí en la revista Espírita, es una, resumiendo la ley de los fenómenos espíritas es otra, él viene a clarificar que sí, que son cosas distintas. El espíritu incluye alma, pero alma para que se torne espíritu necesita de un envoltorio, un primer envoltorio llamado perispíritu, ¿vale? Y aquí está un artículo que es el espiritismo tiene lugar en la filosofía y conocimientos actuales. Y él justo busca un tratado filosófico de la diferenciación de alma, espíritu y hombre, ¿vale? Aclarando esas dudas. Van a ver la riqueza de la revista espírita. En 1867 tampoco hay ninguna publicación de obras de la codificación fundamental, pero es el año en que se produce el último viaje espírita de Kardec. Él ya estaba enfermando desde 65, él ya estaba enfermando un poco cansadito y tal. Y bueno, en 67 él hace su último viaje y le llama a ese informe que siempre también utilizaba la revista Espírita. Todos los informes, todos los viajes vienen en revista Espírita. De 82, que dio origen a una obra de la codificación fundamental, incluso le consagró un libro, ¿vale? Y ahí tenemos esta última viaje, sus impresiones de esta última viaje en un artículo que viene en julio y dice breve excursión espírita. ¿Vale? Bueno, 68, enero de 68, sale la Génesis. La Génesis, dentro del conjunto, el subconjunto de las de naturaleza básica, es la última. No es la última obra. De las 11 no es la última obra, pero es la última de la naturaleza básica. Pues salió en 68 y, como hábito, como era su costumbre, ahí en enero de 68 está ahí la publicación de la Génesis, que se, se pudo comprar enseguida en febrero de ese mismo año. Y en marzo aparece esta obra, Caracteres de la Revelación Espírita. Pero esta obra, ¿os acordáis? Os había dicho que hay 2 obras dentro de las 11 que son reproducción de artículos de la revista Espírita. Primera, resumen de la ley de los fenómenos espíritas, obra de iniciación. Segunda y última, esta. Y que acaba por ser la última de las 11. Pero, en realidad ella nació primero en septiembre de 67, en un artículo justo con el nombre de la obra, Caracteres de la Revelación Espírita, septiembre de 1867. Y él saca de ese artículo, incluye en la Génesis, primera parte, primer capítulo, ¿vale? En primera edición de la Génesis, y en el mes de febrero, cuando ya la Génesis estaba en venta, él decide que era tan importante este carácter, esta impresión, su última impresión sobre el espiritismo como ciencia, como filosofía, era tan importante que merecía tener una obra consagrada. También como el resumen de la ley del fenómeno espíritas, como Viaje Espírita 1872, como el libro de los espíritus, como el libro de los remedios. Y hizo publicar autónomamente la última obra de la codificación. Muere en 31 de marzo de 69 trabajando aquí, pero él tenía todo listo para trasladar la oficina a Rua de Lille 7, que
en ese año, digamos, es el epílogo de la codificación fundamental. ¿Por qué el epílogo? Porque hay obras que fueron siendo revisadas que solo han salido ya, él había muerto, preparó todas, pero so- solo, eh, solo salieron de la tipografía cuando ya estaba muerto. En el inicio del año, en estos 4 periódicos del año, en la última revista sale el catálogo razonado de obras para se formar o fundar una biblioteca espírita. Justo la obra que nos informa cuál es la codificación fundamental. No son 5, son 11. Están listadas con este título, codificación fundamental, en primera parte de este catálogo. Bueno, y ahora, a partir de mes de mayo hasta el final, que también quien tiene la revista Espírita en libro de 1869, pues también está la de mayo hasta diciembre. Ya no pertenece a la codificación fundamental, pero tiene cosas que interesa y que completa el epílogo de la codificación fundamental. Por ejemplo, 2 meses muy interesantes. En julio sale Cielo, el infierno, la 4ª edición, la última. También en ese mes sale la última edición del libro de los medios, ¿vale? En septiembre salen las últimas ediciones de estas 2 obras de iniciación. Espiritismo en su expresión más simple, la novena, la 9, y última, y por fin sale también en septiembre la 4ª edición de resumen de la ley de los fenómenos espíritus. Este catálogo racionado de obras, como os he dicho, ayer, si ides al canal Espiritismo JG, justo tratamos de este tema y hablamos de esto también con detenimiento y detalle. Queridos amigos, era esto que tenía para vosotros. He consultado todas estas obras que ahí están, como hemos hablando. Como he dicho, para los que quieran ver algún estudio de Revista Espírita los martes en nuestros canales Espiritismo JG, quer en YouTube, quer en Facebook, pueden siempre verlos. También hay, si tienen alguna duda en algún momento y me quieren escribir, poniendo, tienen este enderezo de email. Y bueno, ahora estaba disponible para hablar con vosotros, aprender también, porque aprendemos todos unos con los otros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Joao. De verdad que nos has hecho un resumen extraordinario, todo esquematizado para poner orden, orden en nuestros estudios. Fantástico, se va a quedar aquí grabado porque lo tendremos que ver varias veces y, y seguir esa línea de ese método para el estudio. Yo te quería preguntar, bueno, si hay alguna pregunta que comenten, pero te quería preguntar también por la instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, porque esa ya no se volvió, él no volvió a editarla, pero se reeditó mucho después y ahí Sí, también he sigue leído que disponible. había... Sigue disponible. No sé si está traducida al castellano, pero si Sí. necesitas en francés o en portugués, la tengo Sí, también. sí, está traducida, pero en Sí. algunas traducciones, en algunas ediciones yo he leído pues que había alguna variación. No sé si Había párrafos cambiados y Pues cambiados de te sitio. lo voy a pasar. nada como ir al original, sin Al duda, sin duda. original. Claro, Eso. Y yo todavía uso esa obra porque tiene un vocabulario muy bueno. sí, Una de los cambios, eh, pasando de esta obra, las instrucciones prácticas, para el libro de de los medios, fue la reducción drástica del diccionario que había ahí. Pasó de 200 a 25. En el libro de los medios ahora solo ves 25, está al final. Y bueno, y a veces es bueno, si tengo alguna duda, me voy primero ahí
a ver al diccionario lo que pensaba Kardec en su tiempo, en este momento. Sí, a mí me gusta mucho ese libro, la instrucción Mm, práctica, porque el vocabulario viene muy reducido en el libro de los medios porque Sí. explica todo dentro del Explica contexto del todo, libro, lo sin va duda, sin explicando, duda. pero desde luego ayuda mucho y luego hace explicaciones también aparte en esta instrucción práctica. Bueno, de verdad también, oye, preguntar, levantar la mano, que si no, yo em, me gusta, bueno, para nosotros la revista Espírita recurrimos muchísimo a ella cada vez que damos las mm, clases y todo. También en la revista Espírita él va nombrando a las mediums con las que trabaja, va dando, bueno, pues muchas más informaciones. Por ejemplo, el información. señor Adrien, ¿no? De las mediunidades que tenía. Él va haciendo un recorrido de todo, incluso cuando analiza recortes de periódicos, cuando analiza obras que bueno, que son en contra del espiritismo. Es que es muy interesante la revista Espírita, Mm, mm. es que se ve a Kardec ahí, en la revista Espírita se ve a Kardec con su talante, todo lo que él era capaz de trabajar y de diferenciar y de acumular, ¿no? Sí, sin duda, esta revista espírita, además, aporta para su importancia. También era como un diario, una agenda donde él ponía todas sus impresiones, lo que hacía, los informes. Por ejemplo, hasta 1860, por lo menos, estaban todos los informes de las reuniones mediúnicas que ha tenido en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, la correspondencia y ideas. Él tiene cosas que son reflexiones filosóficas del propio con otros. Unas usa y condensa en alguna de las 11 obras, otras se mantienen solo ahí. Y también se percibe el desarrollo Sí. de su conocimiento Mm. espiritista que va después reflejando en las obras que van saliendo. Es incontornable. Para mí es la mayor Sí. incontornable. Es un timón que tal y cual él dice en el libro de los medios, pues tienes que sacarlo y tras la parte secuencial, obras de iniciación, libro de los espíritus, después saca de este timón y por temas vete a ver todo demás. Lo que es muy importante, muy importante. Yo Yo, aquí, sobre todo, bueno, yo, claro, hablo de lo que conozco, ¿no? En España, el estudio de la revista Espírita no es algo que está totalmente dejado. Es muy raro, ¿no? Oír que haya algún grupo que esté haciendo un estudio profundo de la revista Espírita. No sé si esto es general, o sea, ocurre aquí porque somos así, o tú conoces, ¿no? Un poco en general el por qué es un estudio que no se recomienda, es un estudio que no se hace, es un estudio que no sé si pasa aquí solamente o tú, por ejemplo, en Portugal también. Es lo mismo, en Portugal, en Brasil, a lo largo del mundo. Tú misma, cuando yo empecé estudiando espiritismo, me hablaban de 5 obras. No son Mm, 5, son 11. ah, mm, mm, Todavía hoy hay mucha gente que habla del Pentateuco. ¿Qué? no, Hombre, no, ni siquiera Kardec, para iniciar, no. Habló del libro de los espíritus. Habló, sí, de qué es el espiritismo. Y sí, claro, las otras ahí están. Y entonces, revista espírita, uy, en mm, nuestros países, quizás porque el espiritismo estuvo, oh, bueno, ahí sí. cerrado por tema político y tal, esas obras se han quedado un poco olvidadas también, pero son claves para quien quiera estudiar con profundidad y tener la verdadera impresión de lo que es el espiritismo, su naturaleza filosófica y científica. Sin revista espírita se va a perder.